Imagínate esto, una persona engaña, robó, actuó mal y cuando finalmente va a enfrentar las consecuencias de sus acciones, de alguna manera se libra. Y alguien probablemente va a decir, gloria a Dios, un milagro. Pero, ¿y si no todas las cosas que nos benefician necesariamente vienen de Dios? Este es un tema un tanto complicado y aquí es donde quiero hablarles como si estuviéramos tomando un café. De hecho, tengo un café acá, quizá dirán muchos que es exagerado, pero tengo un café acá listo para tomar. Espero que tú también tengas el tuyo allá y lo tomes mientras conversamos, aunque no me puedas contestar acá directamente, pero que puedas tú analizar, pensar o hablar con alguien que esté a la par tuyo, a ver qué piensan, qué opinan sobre esto. Porque hay temas que no se hablan gritando. Hay temas que tenemos que hablarlo pensando. Pensando en todas las cosas que, no solamente las que decimos, sino las que estamos viviendo constantemente, cotidianamente en nuestra vida. Quizás no solamente en la nuestra, sino también en la de algún familiar, en la de algún vecino, algún amigo. Porque hay veces queremos que Dios nos favorezca tanto que olvidamos algo importante. Y es que Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero olvidamos que Dios también es justo. Y muchas veces hemos confundido la misericordia de Dios con la aprobación de nuestras acciones. Mira este texto, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y eso podemos verlo quizá en diferentes versiones, con diferentes palabras, pero el fin es exactamente el mismo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre hace o dice, probablemente es lo que debe esperar que le suceda. Y algunos dirán, pero no todo el tiempo sucede. Pero el texto nos está diciendo algo claro. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Este texto no nos habla solamente de bendición, de una bendición para nosotros, digamos, sino que también está hablando de responsabilidad que tenemos aún cuando somos bendecidos por Dios, cuando somos favorecidos por Dios, cuando somos recipientes de la misericordia de Dios todos los días. El texto de Gálatas y muchos otros nos hablan de la responsabilidad que tenemos nosotros en medio de todo lo que vivimos. Vivimos en una época donde muchas veces queremos todas las promesas de Dios. Reclamamos las promesas de Dios, exigimos las promesas de Dios. Muchas veces sin aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Pero la Biblia dice algo muy importante en Gálatas capítulo 6. Que Dios puede ser misericordioso, pero aún así puede permitir las consecuencias de nuestras acciones. Veamos el tema de David. David fue un hombre que fue perdonado por Dios con tantas cosas que hizo. Si te pones a estudiar la vida de David, de hecho en estos días alguien hablaba algo sobre todas las barbaridades que David hizo. Claro, sin desmeritar, pero hablando realidades, verdades que la palabra de Dios no oculta. Pero aún así, David fue perdonado, pero enfrentó las consecuencias de sus actos. Cuando te pones a ver la historia de David, ves cómo él fue pagando por todas las cosas que había hecho. Ahora, ¿por qué sucede esto? No solamente con David, sino también con nosotros. Es que aun cuando Dios nos ama, aun cuando Dios es misericordioso, el amor de Dios
no elimina automáticamente la responsabilidad que tú y yo tenemos. La misericordia de Dios no siempre significa ausencia de consecuencias. Te lo pongo de esta manera, quizá con algo un poco más cotidiano. Imagínate un padre, tú si tienes hijos, imagínate que amas mucho a tu hijo. Bueno, quizá lo amas, no tienes que imaginártelo, pero imagínate eso. Amas mucho a tu hijo, hay un padre que ama mucho a su hijo, pero su hijo rompe algo valioso. Quizá por ser irresponsable en algún momento dado de la vida. El padre puede abrazarlo, puede perdonarlo. Tú puedes abrazar a tu hijo, darle un beso a tu hijo, perdonar a tu hijo, pero aún así puedes enseñarle las consecuencias que tienen sus actos. Enseñarle que cada acto, cada cosa que hacemos, positiva o negativa, tienen consecuencias. Porque corregir también es amar. De hecho, decía alguien en estos días en una predicación que si un padre no corrige a su hijo, ese hijo no se siente amado. Corregir también es amar. Corregir, como la palabra de Dios nos enseña, corregir de la manera correcta, también es amar a sus hijos. Y creo que a veces hemos construido una fe tan cómoda, donde queremos que Dios nos rescate, nos auxilie, nos bendiga, sea misericordioso con nosotros, pero quizá no que haga realmente una transformación en nuestra vida. Y creo que ahí es donde nuestra fe, si está basada en eso, se vuelve algo débil, se vuelve algo acomodada a nuestra conveniencia. Celebramos quizá librarnos de muchos problemas, librarnos de las consecuencias de las cosas que hacemos, de los actos que cometemos, pero no hemos aprendido muchas veces nada de ese problema. Y creo que eso se vuelve un problema para nuestra vida. Y porque eso nos lleva a repetir patrones, porque nunca quisimos cambiar realmente. Y yo puedo contar muchas cosas probablemente de mi vida que esto que estoy mencionando y hablando ahora mismo me traen a mi memoria, no de otra persona, sino de mí mismo. Porque muchas veces uno le ora a Dios, perdóname esto o líbrame de tal cosa. Pero a veces es simplemente porque no estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestros actos. No toda puerta que se abre significa que Dios la abrió. Y eso es importante que lo tengamos presente. No siempre que se abre una puerta, no siempre que hay una oportunidad para algo, no siempre que fuimos librados de algo, no siempre o no necesariamente tiene que ser siempre que Dios fue el que abrió esa puerta o quitó algún obstáculo o algo por el estilo. Y ojo, no estoy hablando de que Dios no pueda hacer milagros, de que Dios no pueda cambiar las cosas, y es más, lo hace, y estamos muy seguros y estamos claros con eso. Pero no podemos llamar milagro a cualquier cosa porque simplemente nos favorece a nosotros. Y creo que en eso es lo que hemos caído mucho más. Llamamos milagros, llamamos cosas buenas, llamamos cosas de parte de Dios solamente cuando las cosas nos favorecen y no cuando tenemos que afrontar las consecuencias de algo. Aquí probablemente la pregunta no es si me libré de algo o si Dios me libró de algo. Quizá la pregunta verdadera que tenemos que hacernos es si de ese algo o de eso que tenía que enfrentar yo por lo que hice, aprendí algo. Si realmente fui transformado por medio de ese problema o de esas cosas que hice, de las que les pido que Dios me guarde y tenga misericordia. O preguntarme si toda esa situación me acercó más a Dios. Creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos. No solamente si Dios me libró o cómo me libró. No, es preguntarnos si toda esa situación
nos acercó más a Dios. Creo que eso es lo que tenemos que tener presente, porque una fe madura no solamente busca aliviar una carga o chifiar, como decimos aquí en Panamá, alguna responsabilidad. Una fe madura, una persona madura, un hijo de Dios maduro, lo que busca en todas las situaciones de la vida es una transformación real en su vida. Y quizás hoy, en lugar de pedirle a Dios que nos libre de las consecuencias, quizás tenemos que aprender de ellas, no volver a cometerlas y no tener la necesidad de volverle a pedir a Dios que nos libre de eso. Esto a veces es un poco controversial, porque a veces hay gente que puede decir, pero estamos limitando a Dios. No estamos limitando a Dios. Es más, estamos tratando de ver a Dios como es. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Un Dios que es justo, no solamente que hace justicia o que tiene, no, Él es justo, es parte de su esencia, así mismo como es amoroso, así mismo como es misericordioso, bondadoso, bueno, también es justo. Entonces, no es que estamos limitando el poder de Dios, no, estamos aceptando el poder de Dios tal y cual es, tal y como Dios es realmente. Si este episodio te hizo pensar, te hizo analizar, compártelo con alguien, porque yo sé que a veces hay mucha confusión en cuanto a ese tema. Hay mucha confusión que se crea en las redes sociales, en estas mismas plataformas, donde a veces pensamos que cometiendo algún error o algún pecado o alguna acción, y luego entonces pedirle perdón a Dios y que nos libre de eso, eso quiere decir que inmediatamente nos vamos a librar de las consecuencias. Y no siempre es así. No siempre sucede. Que Dios pueda hacerlo, sí. Pero a veces la justicia de Dios se hace presente. Y así mismo como aceptamos el amor de Dios y su misericordia, también tenemos que aceptar su justicia, aunque muchas veces no nos agrade. Acompáñame en el próximo episodio de Cielo, Tierra y Café, donde vamos a seguir hablando de verdades del cielo, pero con realidades que vivimos constantemente en la tierra. Y no olvides tu taza de café, una taza de café que te ayuda a asimilar muchas cosas que a veces no entendemos, no comprendemos y que a veces queremos pasar por alto. Pero bueno, que Dios te bendiga y comparte esto para que otras personas puedan también quizá iluminarse o despejar alguna duda que tengan sobre esto.